Buenas tardes, maestro Saúl González, de la materia de Sociedad Civil. Este es mi producto integral de aprendizaje. Este video que usted nos requirió para complementar dos temas que hubiéramos visto, que ya hemos visto durante el semestre. Yo escogí el tema de un buen gobierno y el tema de un buen ciudadano o una buena ciudadana, ¿verdad? Por hacer inclusión. Realmente tenemos que hacernos una pregunta antes de empezar este video, de aprendizaje, de lo que yo logré percibir de su materia. La pregunta es muy sencilla. ¿Realmente tenemos un buen gobierno que incite a los ciudadanos y ciudadanas a ser buenos civiles? Vamos a dar pauta a esto con un suceso político, un caso político muy impactante que hasta ahora, hasta la fecha en que se graba este video, sigue pasando. Este conflicto entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Este conflicto entre estos dos poderes se desata o parte del hecho de que el poder legislativo, la oposición en el Congreso, quiere quitarle facultades al ejecutivo, al gobernador. Es decir, este conflicto, esta pelea la está encaminando el Partido Revolución Institucional y el Partido Acción Nacional. La oposición a Movimiento Ciudadano es el partido político que está en el poder del Estado de Nuevo León. Entonces, vamos a tocar este tema y lo vamos a encaminar a un buen gobierno y a una buena ciudadanía. Ahorita lo vamos a encaminar. ¿Por qué? Esta pelea ha ocasionado, en realidad, que en el Congreso, que los legisladores y las legisladoras se enfoquen mucho más a esta pelea para quitarle facultades al gobernador. Y esto ha ocasionado que se rezaguen las iniciativas, que se rezaguen los proyectos, los exhortos, los decretos, que todo esto se rezague en temas o iniciativas que tienen mucho auge social. Por ejemplo, decir iniciativas en seguridad, iniciativas en salud mental, iniciativas no sé, por decir, medio ambiente, iniciativas anticorrupción, iniciativas de propio gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Iniciativas que de verdad puedan promover una mejoría ciudadana. Se han ido, o sea, no se les ha dado un buen análisis. ¿Por qué? Se están enfocando nada más, o la mayoría se está enfocando en este asunto político, en este juicio político que ya sucedió y que actualmente están llevando este conflicto, ¿no? Este conflicto entre poderes. Este suceso político ha dado mucho de qué hablar en todo el estado y, pues, como ya lo comenté, en el centro del país. Ha causado que los ciudadanos y las ciudadanas desconfíen de sus representantes, en realidad, ¿verdad? Que no se les tome en serio a los representantes, y aunque la mayoría de personas no se interesan en la política, no se interesan en informarse, que el informarse es un elemento de un buen ciudadano, aún y a pesar de todo esto, el mismo Estado, el mismo gobierno, los mismos representantes populares han ocasionado que este tema sea una trascendencia pública y que este tema asimismo ocasione inseguridad, ocasione incredulidad en los ciudadanos y en las ciudadanas para sus gobernantes. ¿Sabes? Me refiero incredulidad en ya no le creo al gobierno, nunca le he creído al gobierno, ¿cómo voy a ser un buen ciudadano si no hay un buen gobierno, si los gobiernos no se toman en serio las problemáticas sociales y están jugando a cumplir sus caprichos políticos? O sea, eso crea que no haya buenos ciudadanos, que un buen gobierno crea a buenos ciudadanos, al menos así lo pienso yo. Y bien, ya dije un elemento de un buen ciudadano, pero vamos a ver de esta manera. Un buen gobierno debe enfocarse en la satisfacción de su población, en la lucha contra la corrupción, en preservar el medio ambiente,
en crear, atender la seguridad, atender la justicia en el Estado, que ya no haya anticorrupción, que no haya abusos de autoridad, que la gente participe en los temas políticos. Un buen gobierno debe proteger los derechos humanos, un buen gobierno debe ver por el ciudadano y la ciudadana, un buen gobierno debe proteger a sus ciudadanos, debe proteger a su población. Eso es lo que caracterizaría a un buen gobierno, lo cual Nuevo León no lo está asimilando, no lo está otorgando. ¿Cómo tomar en serio un gobierno? ¿Cómo saber? O sea, ¿cómo podemos decir que tenemos un buen gobierno en un estado donde no tenemos fiscal? En un estado donde el gobernador se está enfocando más en traer inversiones al estado, en donde el Congreso está peleado con el gobernador, en donde los diputados no asisten a las sesiones, a su trabajo, a las sesiones ordinarias. ¿Cómo lidiar un ciudadano con eso? ¿Qué pensar de ellos? ¿Cómo esperan ellos que nosotros cooperemos? ¿Cómo esperan ellos que nosotros nos informemos? ¿Cómo esperan ellos que nosotros participemos? ¿Verdad? Si están teniendo todos esos actos. Al menos yo considero eso mal. Porque al final de cuentas están dando pie a que los ciudadanos pues ya no se interesen. Si por sí los ciudadanos ya no se interesan, ahora mucho menos se van a interesar con estos temas. También hay un tema muy importante para un buen ciudadano y un buen gobierno. Yo siempre he dicho que el nepotismo en la política es un tema muy relevante. Yo he conocido casos donde los ciudadanos han querido participar, donde los ciudadanos han querido de verdad involucrarse en la política, en partidos políticos, en organizaciones, en asociaciones, ¿verdad? Jóvenes, y no les dan pie, no les dan entrada, porque simplemente hay diputadas que dejan al mando de esos, por jerarquización alta, dejan a cargo a sus sobrinos, a sus sobrinas, sus hijos, a sus hijas, familiares, a sus amigos. Y eso causa que los ciudadanos que no tienen palancas, a los ciudadanos que no tienen esas facilidades, pues no puedan participar. Es decir, ahí le están dando pie a la no participación ciudadana. Pero sí quieren que vayan a votar, pero sí quieren que les apoyen en sus campañas. Entonces no puede ser así, no puede haber un gobierno egoísta. Primero debe ver las necesidades de la sociedad, y entonces después tendría cara para pedirle o hacer las peticiones que ya comenté. El buen ciudadano sencillamente pienso que depende de las acciones del gobierno, o de las figuras políticas, o de la representación, o de los representantes populares. Debe el Estado de Nuevo León trabajar en eso. No hay un buen gobierno y no hay buenos ciudadanos. No hay buenos ciudadanos porque el gobierno así lo requiere, así lo permite. Ha habido actividades como los parlamentos juveniles, ha habido actividades como las juntas vecinales, con alcaldes, con regidores, con diputados. Pero eso no sirve. Lo que la ciudadanía requiere es que se hagan acciones, que los actos se concreten, que ya no haya más feminicidios, que ya no haya más homicidios, que ya no haya más abusos de autoridad, que la mejoría del medio ambiente tenga una alza hacia un pro beneficio del medio ambiente, de la naturaleza en el estado de Nuevo León, las crisis ambientales, las crisis del agua. Todo esto da cabida a que no hay un buen gobierno, no hay un gobierno administrado, no hay un gobierno organizado, con visión. Es importante las inversiones, sí, pero primero aquí en el estado se tiene que trabajar y después al exterior. Hay que ser inteligentes. La ciudadanía ya no es tonta, ya no es, ¿cómo poder decirlo? Pues sí, o sea, ya no se creen las mentiras del gobierno. Ya no se crean mentiras. Los que se informan saben, y los que no se van a enterar. El gobierno debe trabajar para que sean ellos un buen gobierno, y que estos inciten a los ciudadanos y a las ciudadanas a ser buenos ciudadanos, y que eso se complemente para crear un buen estado. Sencillamente. Esa es mi opinión ante estos dos temas.
Evidentemente habrá más opiniones, evidentemente tal vez usted, maestro, tenga otra opinión diferente a la mía, pero es lo que yo opino, es lo que yo entendí, los elementos, las características de un buen ciudadano y un buen gobierno que yo considero que nuestro Estado nos está presentando. Muchas gracias, maestro.